Buenas tardes, mis estudiantes del tercero medio A. Continuaremos en la asignatura de Educación Ciudadana, en esta ocasión hablando acerca del republicanismo, liberalismo y comunitarismo, pero en el día de hoy voy a ahondar, profundizar y explicar a grandes rasgos qué es el republicanismo, cuáles son sus principios fundantes, en qué consisten, el origen, cuáles son las características principales del republicanismo y cómo se aplica en nuestro país llamado Chile. Paréntesis, un pequeño paréntesis y no lo vuelvo a decir más. Chiquillos, chiquillas, solo 2 estudiantes han entregado el ensayo sobre ciudadanía activa o responsable. Falta más de la mitad del curso que entregue dicho ensayo. Por favor, pónganse al día, porque en caso contrario no podré revisar suficientemente ágil, rápido o diligente dichos ensayos. Aquellos que han enviado, hagan caso omiso de esta afirmación. Aquellos que no, pónganse al día, queridos estudiantes, referido al ensayo temático sobre ciudadanía activa o responsable. Ya. Entonces, ahora empecemos. ¿Qué es el republicanismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de republicanismo? ¿En qué consiste? Siempre es bueno plantear o problematizar ciertas preguntas para dar cierta claridad explicativa de lo que estamos hablando. Entonces, cuando aludimos al republicanismo, claramente es relativo a la república. La república etimológicamente significa res pública, la cosa pública, desempeñar o ejercer cargos políticos referidos a asuntos públicos que acontecen en la ciudad. En la antigua Grecia se hablaba de la polis o ciudad-estado. Posteriormente los romanos, res pública, cosa pública, se manifestó a través de ciertos órganos políticos institucionales, ¿correcto? Como, por ejemplo, el Senado. El Senado es el foro republicano por excelencia. Cabe señalar que el Senado, ante todo, tiene un origen histórico más bien aristocrático. Gente más bien cujen, pudiente, entre otras consideraciones. No era gente precisamente plebeya o gente precisamente muy torreja que accedía a los más altos cargos políticos en el Senado romano. Ahora bien, entonces, la pregunta por el republicanismo, ¿cierto? Republicanismo, hay conceptos claves que lo estructuran, ¿ya? Conceptos claves que lo estructuran. Por ejemplo, separación de los poderes del Estado, soberanía popular, constitucionalismo. Repito, constitucionalismo, separación de los poderes del Estado, soberanía popular. Estos 3 conceptos claves son importantes porque configuran o estructuran la razón de ser del republicanismo. Queridos estudiantes, ¿cómo uno puede ver reflejado el republicanismo en la actualidad política de nuestro país llamado Chile? Por ejemplo, en Chile, a pesar de todas las sombras, cuestionamientos, críticas que uno le puede imputar a nuestra democracia representativa, Chile se caracteriza por la separación de los poderes del Estado, ¿cierto? Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, son poderes autónomos, independientes, que permiten limitar el poder de la autoridad, del gobierno. El constitucionalismo, básicamente, no se asusten, la existencia y establecimiento de una constitución política que trata sobre el contenido
de los derechos y deberes de los ciudadanos, de la estructura del Estado, de resguardar los derechos fundamentales de las personas, de describir, explicar el funcionamiento del sistema político imperante y, y ante todo también la igualdad ante la ley, la igualdad ante la ley. Y el otro concepto clave es soberanía popular, en virtud de la cual el pueblo como tal, en este caso el pueblo de Chile, la soberanía reside en la nación, el pueblo de Chile, es decir, nosotros los 18 millones de chilenos, en principio, otorgamos nuestra soberanía a ciertos representantes. Estos representantes, repito, estos representantes son son los políticos o la clase política en su conjunto. Estos representantes, que son los diputados y senadores, legislan, deliberan, debaten acerca de asuntos problemáticos que afectan a la sociedad chilena en su conjunto. Claro, ¿cuál es el gran drama que hemos conversado incluso en las clases anteriores? Que la clase política chilena tiende a debatir, deliberar o discutir sus propios intereses en menoscabo de los ciudadanos chilenos. Por ejemplo, la lentitud existente del gobierno de turno para llegar a un acuerdo económico de emergencia tras las consecuencias de la propagación del COVID-19. Recién la semana pasada, el gobierno de turno más la oposición política al gobierno lograron un acuerdo económico-social para la reactivación y emergencia familiar, recién la semana pasada. ¿Qué significa eso? Significa eso que la clase política en su conjunto logra acuerdos a partir de los principios del republicanismo, porque dentro de los principios del republicanismo está la soberanía popular, y este presidente, Sebastián Piñera, amado u odiado, cuya persona es muy polarizante, se le ama o se le odia, sobre todo se le odia, en la actualidad salió electo en diciembre del 2017 con una cantidad X de votos válidamente emitidos, y en la cual los ciudadanos ABCDFG dijeron: él es nuestro presidente, puesto que ganó a través de las urnas. Claramente ustedes pueden criticar eso, les puede resultar cuestionable, pero la situación de hecho es que es el presidente electo válidamente a partir de los votos logrados en diciembre del 2017, tras derrotar en la segunda vuelta al candidato de la oposición, Alejandro Guillé, diciembre del 2017. Ahora bien, repito, para los que han llegado atrasados, los principios del republicanismo, que son los principios básicos liberales, ¿cierto? Son soberanía popular, que la soberanía reside en el pueblo, En segundo lugar, la separación de los poderes del Estado, ¿cierto? Poder legislativo, judicial y ejecutivo, y posteriormente el otro tópico, el constitucionalismo, en la cual la existencia de una constitución política de la República indica que se limita el poder de la autoridad, se describe, explica el funcionamiento del sistema político imperante. Además,
se resguardan los derechos fundamentales de las personas. ¿Preguntas? A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, a pesar de los cambios de cronograma político, don Álvaro, la próxima elección presidencial es el próximo año, en noviembre del 2021. Repito, en noviembre del 2021, para posteriormente asumir el nuevo presidente el 11 de marzo del 2022. Lo más probable es que sea en dicha fecha, Álvaro, pero como hay una dosis de incertidumbre radical, si persiste la pandemia global del COVID-19, podrían modificarse algunas fechas, pero oficialmente el próximo año, noviembre del 2021, hay nuevas elecciones presidenciales para elegir a un nuevo presidente, que ojalá el pueblo sepa elegir de la mejor manera, porque este actual presidente, para la situación límite que vive la sociedad chilena, es bastante cuestionable y además bastante polémico, por decirlo de manera diplomática. No es el presidente que precisamente nuestra sociedad necesita, por lo que se observa, mira y escucha. Lamentablemente lo dicen simpatizantes del gobierno y detractores del gobierno. Continuemos, queridos estudiantes. Continuemos, voy a compartir un documento que alude al contenido de lo que he estado aseverando anteriormente. ¿Ya? Presten atención, chiquillos, por favor. Gracias. ¿Se escucha bien el audio? ¿Se escucha bien el audio o no? Perfecto, ya. Sigamos. Sigamos. ¿Ya qué me interesa acá? Básicamente voy a mostrar básicamente algo nomás, no todo. Entonces, aquí básicamente yo aludí anteriormente cómo el legado político de la Revolución Francesa y la Ilustración se expandieron de manera tal que los procesos políticos históricos que se desarrollaron en Europa y en América conformaron nuevas repúblicas de gobiernos representativos en las que básicamente se defiende la libertad individual de las personas y la limitación del poder del Estado. Del Estado, queridos estudiantes. Por eso es importante la Ilustración y la Revolución Francesa. Ya. Además, estas ideas, ¿cierto? Estas ideas políticas, históricas, culturales de la Revolución Francesa e Ilustración derivaron a un desarrollo gradual y paulatino de repúblicas de gobiernos representativos, en virtud de las cuales los ciudadanos ABCDFG de Europa y de América eligen a sus autoridades y también se regula la vida en sociedad a través de leyes. O sea, una nueva constitución. ¿De qué hablamos cuando hablamos de principios republicanos? ¿De qué hablamos? De principios republicanos que estructuran o configuran una cierta concepción de mundo, ¿cierto? Entonces la gran parte de los estados europeos durante el siglo XIX incorporan a sus formas de gobierno institucionales los principios básicos liberales. Entonces, ¿cuáles destacan? Los que yo señalé anteriormente, queridos estudiantes, lo que yo señalé actualmente: soberanía popular, separación de los poderes del Estado, igualdad ante la ley o constitucionalismo. Básicamente, soberanía popular, cada ciudadano, X, Y o Z, posee su propia soberanía y ante todo puede elegir a sus representantes. En este caso, Chile eligió
eligió a partir de diciembre del 2017 a Sebastián Piñera como presidente de la República de Chile. Nótese que el artículo 4 de la Constitución Política de Chile consigna expresamente que Chile es una república democrática. Repito, que Chile es una república democrática. Así es, república democrática. Entonces, la soberanía popular, un ciudadano, un voto, a partir de un modelo representativo de gobierno, elige a sus, valga la redundancia, representantes. ¿Ya? Entonces, si el presidente X será el primer mandatario, presidirá el país, presidirá políticamente el país y obtiene la mayoría de los votos válidamente emitidos. Claramente, ustedes lo han dicho, clases anteriores, semanas anteriores o meses anteriores, que la abstención electoral es importante en nuestro país, que bordea el 50-51% del total del padrón electoral, lamentablemente. Otro concepto clave es la separación de los poderes del Estado. Básicamente estamos aquí hablando de la dimensión ejecutiva, legislativa y judicial del Estado, en la cual tiene que, su razón de ser radica en que son poderes independientes para permitir desarrollar o promover la existencia de controles y equilibrios que limiten las facultades del gobierno de turno, para que estos chiquillos no deriven una tiranía o dictadura, claramente. Este es un concepto europeo del pensador ilustrado francés Monsieur Montesquieu, ¿cierto? Cuya obra magna del espíritu de las leyes expresa, describe y explica en qué consiste esta separación de los poderes del Estado. Y para finalizar, queridos estudiantes, otro concepto clave e importante, la igualdad ante la ley, necesidad de una nueva constitución, básicamente la Carta Magna o la Constitución Política define, describe, explica mediante artículos las características, responsabilidades de las autoridades, los derechos y deberes de los ciudadanos, y reconoce ante todo la igualdad ante la ley, entre otras consideraciones. A ver, queridos estudiantes, claro, algunos deben estar pensando, pero profesor, por un lado la Constitución Política consagra expresamente la igualdad ante la ley, pero eso se aplica necesariamente en la realidad cotidiana de nuestro país. Claramente hay muchos ejemplos concretos que lamentablemente indican que no es así. Hechos noticiosos, situaciones personales, entre otras consideraciones. Básicamente, cuando aludimos al republicanismo, está enlazado o vinculado al liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? Básicamente una doctrina política, económica y social que defiende la libertad individual de la persona y a la vez la limitación del poder del Estado. Entre otras consideraciones. Entonces, resumiendo o en resumidas cuentas, las expresiones políticas del liberalismo. ¿Cuáles son? Estas se aplican, o sea, las aplicaciones históricas del liberalismo se aplican en economía y política. Respecto a lo político, claramente hay ejemplos históricos relevantes. Por ejemplo, lo que aconteció en Inglaterra, ¿cierto? En 1689, el denominado parlamentarismo, en virtud de la cual el poder legislativo tiene más poder político sobre el poder ejecutivo y se deciden las directrices, orientaciones programáticas, ideológicas de cómo se debe gobernar un cierto país.
Ejemplo claro, preciso y actual, Reino Unido. Hoy, actualmente Reino Unido, que es un sistema político de gobierno, monarquía constitucional. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de constitucionalismo? ¿Cierto? Ya lo dije ya, limitar la autoridad del Estado, limitar la autoridad del Estado central, claro, por medio de la instauración de leyes que regulen la vida en sociedad y garantizar ante todo, chiquillos, esto es importante, garantizar ante todo los derechos y libertades de las personas. Los derechos y libertades de las personas. Lo más importante entonces es asegurar el predominio o primacía de las leyes por sobre el arbitrio o actitud deliberada de las personas. Entonces, ¿cuáles son esas características principales de la Constitución? ¿Cierto? ¿Cuáles son? 3, queridos estudiantes. 3. Claro, organiza la estructura política del Estado, ¿cierto? Si nuestro Estado es régimen unitario federal, y establecer los diversos cargos políticos existentes que administran el país, ¿cierto? Por ejemplo, Chile posee un régimen político unitario, no es un régimen federal como en Estados Unidos, Alemania o Argentina incluso. Ya, define la organización política, claro, fija el sistema político y delimita los poderes del Estado, que ya sabemos cuáles son, ejecutivo, judicial y legislativo, y establece una serie de controles para precisar y garantizar esa división de los poderes del Estado y favorecer el equilibrio del poder, ante todo el equilibrio del poder, chiquillo, que eso es lo más importante. Y establecer los derechos y deberes de las personas, que son las denominadas garantías fundamentales de los ciudadanos, que son las denominadas garantías fundamentales de los ciudadanos, que son las garantías fundamentales de los ciudadanos, queridos estudiantes. Entonces, para continuar, ¿se dan cuenta? Están comprendiendo lentamente los principios fundantes del republicanismo, que está directamente vinculado al liberalismo. ¿Cuáles son sus características? Ejemplos concretos, conceptos básicos y claves que estructuran una determinada concepción de mundo política, económica, social y cultural acerca del rol del individuo en la sociedad. Jóvenes del tercero medio A. Ya, perfecto. Continuando, antes de continuar, ¿alguna duda, comentario, dificultad a partir de este nuevo tema que estamos paso a paso explicando y profundizando? Comentarios, dudas, interrogantes, por chat o por audio, no tengo problema, por chat o por audio. ¿Algún comentario, dificultad, interrogante sobre el republicanismo, queridos estudiantes del tercero medio A? Soy todo oídos. Ya, continuemos. Entonces, tengan presente cuáles son los principios rectores del republicanismo, ¿cierto? Soberanía popular, ¿cierto? Un ciudadano, un voto, ¿ya? La separación de los poderes del Estado, ¿cierto? Como poderes autónomos independientes que logren
que logren un equilibrio, del poder, en la cual el presidente de turno no incurre en actos dictatoriales o tiránicos, en la cual las instituciones funcionen, las instituciones políticas funcionen, ¿cierto? Respecto al poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y, en tercer lugar, el constitucionalismo, el establecimiento de una constitución política e igualdad ante la ley. Dicho de otro modo, en la que se consagren los derechos fundamentales de los ciudadanos, sus derechos y deberes. Y eso la constitución política lo consigna expresamente. Nadie ha preguntado o ha planteado si pueden haber cuestionamientos o no a la actual constitución política de Chile. Elaborada, debatida, pero no votada legítimamente en 1980. ¿Qué significa? ¿Qué significa que la Constitución Política de Chile haya sido aprobada el año 1980? ¿Cuál sería su gran problema de origen? Chiquillos, chiquillas, ¿cuál sería su gran problema de origen? Muchachos, muchachas, muchachos o muchachas, ¿cuál sería el gran problema de origen de la Constitución Política de Chile? Jóvenes, ¿cuál sería? ¿El gobierno elitista o no? Gobierno elitista. En primer lugar, don Álvaro, ¿a qué se está refiriendo con gobierno elitista? Para entender tu O sea, respuesta. es que últimamente, o sea, el gobierno en el actual en el que estamos es un gobierno elitista empresarial, que se ¿Ya? basa más que nada en cómo potenciar a las empresas y están dejando de lado a los más necesitados, creo. Ya, entiendo. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el problema de origen que la Constitución Política de Chile haya sido impuesta en dictadura? Mm, Esa es la pregunta, Álvaro. ¿Cuál sería el problema de origen? Álvaro, Catalina, Gustavo, Milovana, Javiera, Cristian, Francisca, Valentina. ¿Cuál sería el problema de origen? Andrés, ¿cuál sería el problema de origen? Bueno, por lo que sé sobre Te escucho, em, te escucho. sobre ese gobierno, era como que la gente con plata prácticamente estaba más protegida, creo. Bueno, y actualmente también, pero em, no sé, pues racionaban hasta el pan incluso. Ante todo, Álvaro, y a todos ustedes, es un, hay un problema de legitimidad, Claro. porque los ciudadanos de a pie no, no votaron con los padrones electorales, tampoco votaron usando carnet de identidad, por lo tanto, ¿dónde radica la legitimidad? De hecho, no hay legitimidad, lamentablemente, no hay legitimidad. Y eso trae consigo una serie de cuestionamientos a la legitimidad de la democracia representativa o a la legitimidad de la democracia chilena. Porque ante todo nosotros podríamos aludir que vivimos en
repúblicas de gobiernos representativos, pero no necesariamente en una democracia directa como la griega. Por ejemplo, ese es un punto que ustedes tienen que tener presente. Ahora les voy a poner un ejemplo concreto de republicanismo, ¿cierto? Cuando la soberanía popular habla. Cuando la soberanía popular habla es porque es electo un presidente, ¿correcto? Un presidente X, Y o Z. Presten atención a este video que dura entre 1,5 minutos y 2 minutos, para que no se estresen ni tampoco se depriman. Gracias. Atención, muchachos. Ya, vamos a poner el siguiente video, que es un ejemplo concreto sobre cómo la soberanía popular cumple su rol. Gracias. Todos teníamos una especie de sentido de epopéyico, así veníamos a restaurar la democracia. A mí personalmente me emocionaba mucho. Nos estábamos juntando partidos y sectores que el 73 habíamos estado enfrentados. Íbamos a ser capaces de seguir juntos. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Saca la banda presidencial y sin que nadie tome nota, él le saca la piocha a la banda presidencial. Y usted sabe que la piocha es efectivamente el símbolo del mando presidencial. Terminada esa parte de la colocación de la banda por parte de Gabriel Valdés al presidente Elwin, el presidente Pinochet toma la piocha y él le entrega la piocha al presidente Elwin. En estos momentos, Patricio Elwin recibe la piocha de O'Higgins, símbolo del poder, y se transforma en el nuevo presidente de la República de Chile, ahora en democracia. Renace la emoción que ese acto me causó y la importancia que tenía desde el punto de vista histórico, porque después de varios años de una dictadura se restablecía la vigencia de la democracia en Chile y yo tenía la responsabilidad de encabezarla. Ya, queridos estudiantes. ¿Se escuchó bien el audio? ¿Se escuchó bien el audio, no? Sí, profe. Perfecto. Ya. Bueno, ahí tienen un ejemplo histórico-político de cuando el republicanismo puede aplicarse a partir de sus principios, ¿cierto? Un ciudadano, un voto,
en las elecciones presidenciales de 1989, diciembre de 1989, cuando sus padres posiblemente nacieron o no, ganó Patricio Aylwin a partir de los votos válidamente emitidos, y posteriormente el 11 de marzo de 1990 es el presidente de la República de todos los chilenos, si bien es una situación histórico-política tensa, complicada e incluso polarizante. El solo hecho que se haya realizado esta liturgia o rito republicano indica que el republicanismo, a través de la soberanía popular, puede aplicarse sin ningún problema. Entonces, ahí tienen un ejemplo político histórico de el 11 de marzo de 1990, cuando asume Patricio Aylwin la primera magistratura de la República de Chile, como el presidente de la República. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chiquillos? ¿Preguntas, dudas, interrogantes, comentarios, jóvenes del tercero medio A? Chiquillos, chiquillas, Álvaro, Andrés, Antonio, Francisca, Paulette, Natalia, Melanie, Gabriel. ¿Alguna duda, comentario, dificultad? Jóvenes, muchachos. No, nada yo. ¿Ninguna, Melanie? ¿Cómo estás, Melanie? Pensé que no estabas. No, sí, bien, ¿y usted? Bien, gracias por preguntar. ¿Se escuchó bien el audio y la imagen? Sí. Perfecto. Ya, ¿alguien más? Jóvenes del tercero medio A, estimados muchachos. Ya, entonces, queridos estudiantes, lamentablemente son más de la una, entonces me remitiré a despedirme, y abrazos, cuídense mucho, por favor. Estamos en contacto, espero los ensayos aún faltantes y que tengan una gran semana. Adiós, Cerati. Chao, profe. Adiós, profe. Chao, jóvenes mujeres, jóvenes hombres. Adiós, Cerati.